Bueno, en Inglaterra, en Gran Bretaña, más bien hay una tormenta inmensa. Y usted dirá, bueno, ¿y por qué hablar de Gran Bretaña, de esos lares, Inglaterra y todas esas zonas de influencia de Inglaterra? Pero en este caso, Gran Bretaña, que implica varios estados. ¿Por qué? Bueno, porque Europa está viviendo una situación muy especial, todos lo sabemos. Es el conflicto ruso-ucraniano. Y lo que es la vinculación de Europa con ese conflicto. Y eso incluye a Gran Bretaña, aunque Gran Bretaña no es parte ya de la Unión Europea, pero sí es parte de la OTAN, es decir, el pacto militar multinacional que en gran medida lo dirija, lo controla, lo financia y lo sostiene militarmente los Estados Unidos de América. Es decir, estamos hablando de un conflicto que, aunque ocurre en una parte de Europa, en la parte más orientada hacia la parte asiática, eso realmente es un conflicto que mueve a todo el planeta, lo mueve, lo articula, lo influencia. Y cualquier cosa positiva que ocurra, de allí habrá de influenciar todo el planeta. Pero también las cosas negativas que ocurran, como están ocurriendo, impactan sobre todo el planeta, y eso incluye la región del Caribe, eso incluye a República Dominicana también. Entonces ocurre que, y le pido además, queridos amigos dominicanas, dominicanos, le pido que le den seguimiento, busquen por las redes, no solamente a través de los periódicos que recibimos en República Dominicana, busquen diversas fuentes, oriéntense, porque están pasando cosas que están sacudiendo al mundo y porque desde el ombligo del mundo están haciendo una nueva era. Aquí lo que está en juego es el nacimiento de una nueva era. No sabemos cuándo ese parto habrá de terminar, pero está en proceso de nacimiento una nueva era, con un nuevo ordenamiento geopolítico en el mundo, con un nuevo ordenamiento de potencias en el mundo, y donde se va a acabar de manera definitiva la unipolaridad de la potencia norteamericana como hasta ahora ha sido. Entonces, Gran Bretaña amaneció hoy con la renuncia de la primera ministra de allí, la señora Liz Truss, una señora que apenas duró 44 días y que en su discurso, incluso en la proyección hasta de su lenguaje gesticular, quería parecerse a la famosa dama de hierro Margaret Thatcher, aquella primera ministra que hizo historia en Gran Bretaña, no solo por ser mujer, sino por haber desarrollado un mandato larguísimo. Y en eso se parecen, porque ocurre que la dama de hierro, una dama caracterizada por el radicalismo de su pensamiento ideológico, por a veces medidas extremistas. Esta señora, la nueva Liz Truss, quiso parecerse a ella, pero solo se pareció a ella en tiempo, los extremos. Aquella duró muchísimo, me refiero a la Thatcher, y esta señora, la Liz Truss, apenas duró 44 días. Es igualmente el otro extremo. La sociedad británica sacó, no fue que ella renunció, sacó a esa ministra de circulación. Y lo hace en base, por una parte pública, excusas, razonamientos bastante superfluos y vacuos, pero en el fondo se sabe que quien la saca es, por una parte, el sector, la élite financiera británica, porque esta mujer tomó medidas que puso en juego la estabilidad de sus recursos, de sus intereses. Otro sector que presionó para la salida de esa señora, su propio partido. Y finalmente, y algo que cuidado si es lo más importante, la movilización social y la movilización popular que ocurriera en toda la Gran Bretaña, exigiendo la renuncia de esa señora y demandando que se convocara a elecciones generales anticipadas. Hasta ahí lo voy a dejar. Lo cierto es que hay una gran crisis en Gran Bretaña, una crisis de corte económica, una crisis que tiene que ver con la carestía de
casi todos los productos que allí se mueven en el mercado, una inflación altísima, la caída del valor del dólar inglés, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene que ver con el conflicto que ocurre en Europa, porque los británicos han sido una de las puntas de lanza de la OTAN en posiciones radicales contra, por ejemplo, el gobierno ruso en este conflicto. Incluso ha sido quien más ha propiciado el apoyo militar y ha enviado recursos militares a Ucrania en su esfuerzo por enfrentar la presencia rusa en su territorio. De hecho, entonces, la gobernanza en aquel país, un país icónico en términos de lo que se promueve, de la democracia, de las políticas, de las altas políticas y las políticas estándares llevadas a buen nivel y a ritmo de paz, pues la gobernanza en aquel país es una de las víctimas de ese conflicto que hoy ocurre en Europa. Y les informo, tengo la impresión, ¿no?, de que con esa señora, con Liz Truss, vendrán otros procesos de salida forzada de otros jefes de Estado, jefes de gobierno de toda Europa, porque movilizaciones hay por donde quiera, miles y miles, decenas de miles de europeos, especialmente en Europa, en Alemania, movilizándose en las calles, enfrentándose a la policía y otras autoridades, demandando no solamente reivindicaciones de corte social, sino también reivindicaciones o demandas políticas. Lo mismo pasa en Francia, donde está ocurriendo lo que no había ocurrido durante decenas de años, la capacidad de movimiento, de movilización del sector social, que por primera vez en decenas de años también se unifica en un gran frente popular y unido. En Francia, este fenómeno que está ocurriendo en Europa ha concitado ese tipo de respuesta social allí. ¿Qué va a pasar en Europa? Bueno, la historia nos dirá, y no será a largo plazo, será a muy cortito plazo, pero de que Europa está en un proceso de convulsión, más allá del conflicto armado militar ruso-ucraniano, no hay dudas. Y termino aterrizando en suelo dominicano, diciendo que no, mi señor, no, señor ministro de Interior y Policía, no, Jesús Vázquez. No, el ministerio no solo diseña las políticas de seguridad ciudadana, eso no es cierto. Cuando usted dice, tratando de huir de responsabilidades, que pregunten a la policía el por qué y el cómo se ejecutan las políticas de seguridad. No, señor. No, la policía es uno de los brazos responsables de ejecutar la política de seguridad de República Dominicana. Ni siquiera es deliberativa. Es uno de los brazos, óigame bien, exacto, es una de las ramas. Sí. No, señor ministro, no. Usted no es solamente un diseñador. No, usted no es un consultor. No. Usted no es un asesor de políticas de seguridad ciudadana. No, usted es el responsable. Usted, según la ley sobre la cual se supone usted se maneja, se vale y tiene toda la autoridad, es usted el rector, como lo es el Ministerio de Interior y Policía, el rector de la seguridad ciudadana. Y eso significa responsabilidad total. No es responsabilidad moral, no, es responsabilidad política, moral y legal, suya y de su ministerio, todo lo referente a la seguridad ciudadana. Así que, por favor, si usted no lo entiende, pues, mire, en Inglaterra la ministra de Interior y Policía renunció ayer. La ministra de Interior... ¿Qué te insinúa? Renunció ayer. Y después de renunciar la ministra de Interior, justo ayer, hoy renuncia la primera ministra. No, solamente estoy mencionando, quizá por coincidencia de nombre, la ministra. Ya. Sí. Pero, señor ministro dominicano, si usted no entiende eso, trate de buscar asesoría o tome su camino. Porque este país lo que necesita es respuestas concretas y responsables sobre el tema de la seguridad ciudadana.
Y no olvidar que usted es responsable nacional, no es solamente de los barrios, no, nacional, conjuntamente con las gobernaciones. Porque hasta incluso el Ministerio de Interior y Policía tiene que ver con el control no es con el control, pero es la responsable de la Liga Municipal Dominicana. Y del tema de migración. De la Liga Municipal Dominicana. Y también los temas de migración también. Óigame, usted tiene una tremenda responsabilidad que tiene que atender. Y qué pena que estamos tan mal en ese plano. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria.